¿Por qué celebrar la Reforma Protestante? ¿Y por qué recordar el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg? Bueno, quiero responder a eso con mi experiencia personal. Cuando se celebraban los 500 años de la Reforma, hace 7 años ya atrás, yo estaba a punto de cumplir mis 18 años, pero también estaba a punto de cumplir un año que había sido sumado al cuerpo ministerial de la iglesia local. Y sí, entré al ministerio siendo apenas un niño de 17 años. Pero me acuerdo que yo no tenía idea de que el 31 de octubre era un momento especial para las iglesias. Es más, no sabía que el 31 de octubre era una fecha importante, a no ser por la fecha que coincide con Halloween. Pero fue por el pastor principal de la iglesia el que me empujó y me animó a que vaya hasta la municipalidad o el edificio de la municipalidad de Concordia, donde se iba a dar un discurso acerca de la Reforma Protestante, que acudí a ir y fue la primera vez que escuché acerca de la Reforma. El encargado de dar el discurso era el pastor de la Iglesia Bautista de La Bianca, Carlos Álvarez. Ahora, me acuerdo llegar hasta ese lugar, sentarme en el último lugar y honestamente no me acuerdo el discurso, ni cómo empezó, ni cómo terminó, ni cuánto tiempo duró, pero lo que me acuerdo fue el impacto que eso causó en mi propio corazón. Yo salí de ese lugar totalmente conmovido, porque era un cristiano evangélico que no tenía idea de por qué existían las iglesias evangélicas. Era un protestante que no tenía idea por qué se había protestado y contra quién se había protestado. Pero lo que era peor, yo era parte del ministerio y era una persona que me subiría a la plataforma a periódicamente en el mes predicarle al pueblo de Cristo sin conocer la doctrina, la teología y la historia de la iglesia. Así que al próximo día de haber escuchado el discurso acerca de la Reforma Protestante, fui hasta una librería cristiana. Me acuerdo llegar hasta ese lugar y decirle al hombre: mirá, sé que quiero comprar algo, pero no tengo idea de lo que tengo que comprar, pero quiero comprar algo que me hable acerca de la iglesia. Y este hombre estaba peor que yo, no sabía qué venderme. Y buscando entre sus libros ahí que tenía para vender, sacó un libro y me dijo: mira, este te puede llegar a interesar. Y ese libro se llama Manual Doctrinal. Ahora, ese hombre no sabía, ni tampoco yo sabía, que ese libro era la teología sistemática de Berkov. Un libro, un manual que es un tesoro para la iglesia. Y fue ese libro que Dios usó para hacerme entender o a abrir mi mente en ver que hay una riqueza teológica en todas las escrituras que jamás yo la iba a poder descubrir por mí mismo, sino que necesitaba todo el cuerpo de la iglesia a lo largo de la historia que había escrito y había hablado acerca de estos puntos teológicos. Y bueno, desde ahí inició mis estudios acerca de la Reforma o de la protesta. Y específicamente me basé los primeros años en leer libros acerca de las indulgencias y acerca del abuso de la Iglesia Católica. Y también leí cómo impactó la protesta en el mundo laboral y también en el mundo de la educación. Pero pasando los años, vi cómo la riqueza de la teología reformada era mucho mayor a lo que yo me imaginaba. Hasta que por la gracia del Señor entendí que lo que se atacaba era el Evangelio. El Evangelio había sido atacado y la protesta era necesaria por causa del Evangelio. Y me llevó a ver todo mi contexto en el que me movía y ver que el Evangelio seguía siendo atacado. Pero esta vez, no solo por la Iglesia Católica Romana, sino por mucho pueblo protestante que también ataca al Evangelio. Y es por eso el estudiar las 5 solas, porque toda la construcción de nuestra vida cristiana debe estar basada solo en la palabra de Dios. Y encontramos la salvación y la seguridad de la salvación solo en la fe, solo por gracia y solo por los méritos y la obra perfecta de Cristo. Y entender que toda la expresión de nuestra vida,
siempre es únicamente para la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pablo, sea que comamos o bebamos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Y este es el propósito que me lleva a impulsar a la iglesia local, a Jesucristo más que suficiente, a que celebremos la Reforma Protestante, y que me hace ser repetitivo en invitarles a todos ustedes a que celebren junto con nosotros esta fecha. Ahora, el propósito no es que ustedes salgan después del domingo a ser reformadores y a pelearse con todo el mundo. No, sino que el propósito es personal, a que ustedes como cristianos reformen su vida en la sola palabra de Dios y que la tomen como lo que es, la palabra inspirada de Dios, infalible, inerrante, suficiente para nosotros. Que se acerquen a ella sin prejuicios. Así que es por eso que extendemos esta invitación a todos los que están cerca de Concordia a este 3 de noviembre en Benito Lejerén, en calle Los Claveles 4046, a que celebremos juntos las 5 solas de la Reforma Protestante. Los esperamos, que Dios les bendiga mucho y gracias por su tiempo y por escucharme.